Vamos a trabajar en la transmisión de movimiento por engranajes o fajas. En el caso de la transmisión de movimiento por fajas o engranajes, esta es la fórmula principal. La velocidad lineal para ambos siempre va a ser igual. Es decir, la velocidad lineal de este engranaje es igual a la velocidad lineal de este engranaje. Si aquí avanza a 2 metros por segundo, este avanzará a 2 metros por segundo. Si seguimos nosotros el sentido de giro, por ejemplo, en esta figura, este va a dar la vuelta así y este dará la vuelta entonces así. Y si este da la vuelta así, este otro dará la vuelta así. Podemos aquí también darnos cuenta de que el primero y el segundo tienen sentidos inversos. El primero y el tercero tienen el mismo sentido. Si tuviéramos otra rueda, tendría el sentido del segundo. Tendríamos una siguiente rueda, tendría el sentido del anterior. Es decir, los impares van a tener el mismo sentido y los pares también van a tener el mismo sentido. Los pares y los impares van a tener el mismo sentido. Puedo tener yo 40 engranajes y entonces digo los pares van a tener el mismo sentido, los impares van a tener también el mismo sentido que corresponda. ¿Ya? Aquí vemos, este de aquí es con este es el 1 y este es el 3. Con el 5 tendrán el mismo sentido. Este es el 2. Si hubiera un engranaje aquí, 4, el 2 con el 4 tendrían el mismo sentido. Pero este problema no trata de explicar ni de resolver este tipo de situación, sino trata de hallar cuántas son las frecuencias en F2 y en F3, sabiendo que la frecuencia de F1 es de 300 RPM y tiene este diámetro. Y aquí el diámetro es 5 y aquí el diámetro es 30. Los datos que nos están proporcionando son los siguientes. Me están proporcionando la frecuencia y me están proporcionando el diámetro. Bien, entonces son esos datos que me están dando en este problema. Recordemos de que este de acá, NN, es el número de dientes. WW o omega omega es el número de radianes por unidad de tiempo, es decir, velocidad angular. Y FF son las frecuencias y T con T son los períodos. Muy bien, solución entonces de esta situación problemática. Como es una transmisión de movimiento, vamos a llevar el movimiento desde 1 hasta el 3. Entonces comenzamos así. Pasamos de 1 a 2 primero. Vamos a hacer la transmisión de 1 a 2. De 1 a 2, ¿qué tenemos como dato? Tenemos los diámetros. Entonces diremos el diámetro 1 es al diámetro 2 como la frecuencia 2 es a la frecuencia 1. Muy bien. Esta es la fórmula que voy a usar. Lo que necesito calcular es la frecuencia 2. Entonces diré la frecuencia 2 va a ser igual al diámetro 1. El diámetro 1 es 20. Por la frecuencia 1. La frecuencia 1 es 300 RPM. Dividido entre diámetro 2. Diámetro 2 es 5. Bien, los diámetros se van a eliminar en cuanto a sus unidades, solamente va a sobrevivir la unidad de la frecuencia.
Entonces aquí tenemos nosotros, para simplificar, 4 por 3, 12. Ya hemos llegado a la frecuencia aquí. Ahora pasamos la transmisión del engranaje 2 al engranaje 3. ¿Cómo se transmite esto? También es un engranaje y estamos hablando de diámetro y diámetros. Entonces hablaremos así. El diámetro 2 será proporcional al diámetro 3. ¿Cómo? Las frecuencias, ¿cómo son con respecto al diámetro? Son inversas. Entonces, F3 y F2. Y ahora vamos a ver qué cosa vamos a calcular. Vamos a calcular F3. Entonces diremos F3 va a ser igual, raya de fracción, producto en aspa, diámetro 2, 5. F2 acabamos de calcular, 1200, dividido entre el diámetro 3, 30 RPM. Bien, simplificando, tercia frecuencia 3 será igual entonces 5 por 4, 20 y un 0 más que tenía el 40 RPM. De esta manera hemos visto cómo se ha ido transmitiendo el movimiento rotacional o circular desde el engranaje número 1 hasta el engranaje número 3.